Origen de los santos. Además de las oraciones y devociones ofrecidas a María, los católicos romanos también dan honores y oración a varios santos. Estos santos, según la Iglesia Católica, son mártires o gentes notables de la Iglesia que han muerto y los papas los han designado como santos. En este artículo hemos de ver, sin lugar a dudas, que la idea de orar a los santos no es más que una continuación de viejas devociones que los paganos daban a los dioses y diosas de su religión, desde tiempos atrás. Pero antes de abordar estas evidencias, fijémonos en las Sagradas Escrituras y veremos lo que ellas enseñan acerca de los santos. De acuerdo con la Biblia, todo verdadero cristiano es un santo. No hay ninguna indicación de que una persona pueda ser hecha santa después de su muerte. No es el Papa quien hace a los santos. Es asunto de Dios. En las Escrituras, los santos siempre son gentes vivientes, nunca muertos. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Efesios, se les dirigió de esta forma: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios 1:1. Su carta a los Filipenses, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipenses 1:1. Los antiguos cristianos en la Iglesia de Roma fueron llamados santos, Romanos 1:7 y 16:15, como también lo fueron los cristianos que vivían en Corinto, 1 Corintios 1:23 y 2 Corintios 1:1. Muchos católicos tratan de comunicarse con personas que han muerto que según los papas son santos, con personas que han muerto, ¿qué más puede ser sino una forma de espiritismo? La Biblia, repetidas veces, condena todo propósito de comunicarnos con los muertos, que es un acto satánico, ver Isaías 8:19-20. Sin embargo, muchos recitan el credo que dice creo en la comunión de los santos, y piensan que esto se refiere no solo a los vivos sino también a los muertos. Una ayuda mutua, satisfacción, oración y otras buenas obras, una comunicación mutua. Nueva Enciclopedia Católica, volumen 4, página 41. Pero las Escrituras están contra la idea de que los vivos pueden ser favorecidas o beneficiados por oraciones a los muertos, o a través de ellos. Tal enseñanza es completamente ajena a la Biblia. Entonces, ¿cómo entraron estas cosas a la Iglesia romana? Desde épocas pasadas, encontramos que las gentes oraban a muchos dioses y les daban honra. De manera que el sistema babilónico se desarrolló hasta que tuvo casi 5000 dioses y diosas. En la misma forma en que los católicos creen en los santos, los babilonios creían que sus dioses y diosas habían sido una vez héroes vivientes en la tierra, y después de muertos habían pasado a un plano más elevado. Cada día y cada mes estaban protegidos por una divinidad particular. Algunos de estos dioses y diosas estaban asociados con las temporadas, otros con ciertos eventos de la vida y aún otros con varias ocupaciones de trabajo. Cuando Roma conquistó el mundo, este sistema de dioses y diosas fue infiltrado en la misma forma dentro de la religión pagana de Roma. Brigitte, por ejemplo, era diosa de la poesía y los herreros. Juno Regina, era la diosa de la feminidad, el matrimonio y la maternidad. Minerva era la diosa de las escuelas de la sabiduría, de los músicos y de los artesanos. Venus era la diosa del amor sexual y el nacimiento. Vesta era la diosa de los panaderos y fuegos sagrados. Hércules era el dios del vino y el gozo. Mercurio era el patrón divino de los mercaderes y oradores y ladrones. Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses paganos Castor y Pollux eran los protectores de Roma y de los viajeros del mar. Apolo era el dios de la medicina y la salud. Cronos era el dios del tiempo y guardián de los juramentos, y Jano era el dios de las puertas y entradas. Y así, las ideas babilónicas de los dioses y las diosas, asociados con diferentes días y eventos de la vida, se establecieron en la Roma pagana. Más tarde, cuando vino la apostasía, esta misma práctica entró en la Iglesia de Roma. Como los nuevos creyentes del paganismo resistían a abandonar la vieja costumbre de orar a diversos dioses, de no ser que encontraran algo similar en la cristiandad, estos dioses y diosas simplemente recibían un nombre nuevo y se les llama santos. Exactamente igual como en el culto pagano, estos cristianos fieles fallecidos eran asociados con varias ocupaciones, cada cual con su día especial, naturalmente, sin poder consultarles si aceptaban o no el encargo papal. De este modo la antigua creencia pagana continuó y sigue siendo una parte muy importante de la Iglesia Católica. Esto puede verse en la siguiente tabla de santos católicos patrones de diversas ocupaciones y sus días especiales. La ilustración adjunta en la parte inferior indica cómo los calendarios católicos designan ciertos días para sus santos.
Además de los santos que están dedicados a ciertas ocupaciones, los católicos son exhortados a orar a los siguientes santos para ayuda respecto a estas enfermedades. La Iglesia Católica también tiene santos patronos para las siguientes situaciones. Sin duda alguna, el sistema católico de los santos patrones no es más que una continuación de las antiguas creencias paganas en dioses dedicados a días, ocupaciones y a varias necesidades de la vida. Como el culto a los santos es en realidad una continuación de estos dioses falsos, el romanismo es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses fuera del Dios verdadero. Una práctica que es condenada repetidas veces en las escrituras. Este método de sustituir santos en cambio de dioses paganos, se hizo tan popular, que para el siglo X, 25.000 santos habían sido canonizados por la Iglesia Católica Romana. Al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como los que profesaban ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia romana. Pero para hacer menos obvia tan aparente mezcla, siempre que era posible, los líderes del romanismo sustituían un nombre de resonancia cristiana que fuera similar al nombre del viejo dios pagano que reemplazaba. Por ejemplo, la diosa Victoria de los Alpes Bajos fue nombrada como Santa Victoria. La diosa pagana Osiris fue nombrada Santa Onofría. Cherón, como San Cesarino. Artemis, como San Artemides. Dionisio, como San Dioniso. Apolo, como San Apolinar, y Marte como San Martín. La diosa pagana Brigitte, considerada como la hija del dios Sol, la cual era representada con un hijo en sus brazos, fue simplemente nombrada Santa Brígida. En los días del paganismo, su templo principal en Kildare era servido por vírgenes, quienes cuidaban de los fuegos sagrados. Cuando ocurrió la apostasía de la Iglesia con la incorporación del paganismo, el templo se convirtió en un convento. Sus vírgenes se hicieron monjas. Y continuaron atendiendo el fuego ritual dedicado a la diosa. Solo que ahora era nombrado el fuego de Santa Brígida. En un sitio anteriormente consagrado al dios Apolo, ahora existe el templo de San Apolinar, y donde antes había estado el templo de Marte, actualmente se encuentra la iglesia de San Martín. En un intento más de unir el paganismo a la cristiandad, líderes de la iglesia apóstata enseñaron que Jesús nació en una cueva. Claro está que no hay autoridad escrita para indicar tal cosa. Al contrario, la cueva que es mostrada en Belén como el lugar de nacimiento de Jesús, es hoy una capilla en la cual el dios babilónico Tamuz era adorado. Esto fue mencionado por Jerónimo, notable escritor cristiano del siglo IV. Y así, a través del Imperio Romano, el paganismo murió solamente para renacer en la Iglesia Católica Romana. Templos y capillas fueron cambiados de nombre y su culto continuó, pasando ahora de dioses a santos cristianos. Al mezclar todo este paganismo con el cristianismo, no solamente continuó la devoción a los viejos ídolos paganos, sino también la costumbre de construir y venerar imágenes. En algunos casos la misma estatua que había sido adorada como un dios pagano, fue nombrada como un santo cristiano y la devoción continuó. Una estatua de Júpiter, por ejemplo, fue un poco cambiada y se le llamó Pedro. Otros ídolos y estatuas fueron cristianizados y la idolatría satánico-pagana siguió ahora disfrazada. A través de los siglos, más y más estatuas han sido adoptadas y veneradas hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contienen 2, 3 y 4 mil estatuas, ya sea en las impresionantes catedrales o en pequeñas capillas o ermitas construidas en las afueras de grandes ciudades antiguas. En todos estos sitios se pueden encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo. Y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Católica Romana como una continuación del paganismo, no de la Iglesia pura, sin contaminación, de la cual hablan las Sagradas Escrituras. El uso de los ídolos, no importa el nombre que se les dé, es babilónico. Porque como lo menciona Heródoto, Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones, a pesar de que Dios repetidamente ha advertido a su pueblo no seguir la práctica de usar ídolos en sus cultos. La Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20, 4. No te harías para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Levítico 26, 1. Ni los idólatras heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 910. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, 21. Claramente, las escrituras están contra el uso de los ídolos e imágenes en el culto de la iglesia. La iglesia del principio, la verdadera iglesia, nunca los usó.
Pero cuando vino la apostasía y se mezclaron el paganismo y la cristiandad, se hizo un uso completo y libre de los viejos ídolos paganos los cuales heredó la Iglesia. Los líderes apóstatas de la Iglesia sintieron que como alguna de estas estatuas era tan valiosas, algunas de ellas estaban cubiertas de oro y plata, deberían ser rededicadas y continuar usándolas. ¿Pero qué dice Dios acerca de este razonamiento? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominable a Jehová tu Dios. Deuteronomio 7, 25. Fin. Que Dios nos bendiga. Suscríbete a este canal y encontrarás temas para tu vida cristiana. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz.